Comencemos pues entonces con nuestro estudio del libro de los Romanos. Hemos estado caminando a través de un maravilloso estudio del libro de los Romanos. El día de hoy continuaremos con este gran estudio. El rey Agamenón, hermano del rey Menelao, rey de Esparta, era uno de los reyes más poderosos que existió antes de Cristo. Su dominio fue, siendo el rey de Micenas, llegó a dominar casi todo el Egeo. El rey Agamenón solía decir, y le encantaba decir delante de sus escribanos, delante de quien podía, presumir de que los dioses solamente beneficiaban a los poderosos. A la demás gente no, solamente a los poderosos. El rey Príamo de Troya decía que solamente aquellos que veneraban a los dioses serían los que podían esperar algo a cambio de los dioses. Pero es notable el pensamiento de Aquiles, hijo de Peleo, ya que siendo una persona que era un guerrero y disfrutaba quitar vidas, su frase fue más memorable y más humana y digerible y al mismo tiempo sentimental y verdadera que la de estos monarcas. Él decía que los dioses envidiaban incluso al ser humano, ya que ellos jamás podían ser como ellos, y que tal vez en su pensamiento él decía, tal vez lo más poderoso, no lo más importante, lo más poderoso que un dios pudiera ser, según la cultura y en la teología de los griegos, es estar cerca de los humanos. ¿Y qué rey sería como los humanos? Al pasar de los años, el rey Leónidas de Esparta manifestó una idea. Cuando el rey Artajerjes quiso dominar toda Grecia y se cruzó con el rey Leónidas en la batalla de las Termópilas, el rey Leónidas le hizo ver que por más que hubiera personas que quizás creyeran en los dioses, ningún ser humano podía autonombrarse Dios. Y que sinceramente era absurdo que alguien como Artajerjes, por más poder que tuviera, se autoproclamara Dios. Y justamente antes de que Leónidas falleciera, eso está en la novela de Frank Miller, 300, pero es una realidad, antes de que muriera, el rey Leónidas alcanzó a rasgar su mejilla y cualquiera de los historiadores y escribas griegos pudiera decir, ¿y por qué no apuntó a matarlo? Porque la idea de Leónidas no era matarlo. La idea de Leónidas era demostrarle a todo el mundo, a lo viera quien lo viera, que Jerjes, el autoproclamado Dios, no era ningún Dios, era un ser humano. A lo largo de la historia del mundo, muchas personas se han querido creer dioses. Se han querido creer que ellos dominan. Y han querido, ya sea de una manera decente o de una manera completamente malvada, autoproclamarse dioses. Ya sea de una manera decente o de una manera completamente mal. Y la realidad es que el único que puede autoproclamarse Dios en toda la historia del mundo y por siempre solo es Jesucristo, nadie más. Romanos 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue declarado al mundo como Dios, así como lo remarca Pablo en Colosenses, mostrando su deidad y perfección. Y esto es así porque las palabras declarado y poder eran palabras que se usaban para señalar un reinado, y sin duda los reyes lo usaban. Ahora, hay algo muy importante aquí. Todos los reyes, ya lo vimos en la introducción, buscaban que los reverenciaran.
y obviamente poder tener dominio sobre los demás. O sea, adórame y reverénciame. Cuando el rey Agamenón quiso que los tesalonios se rindieran, le decía, mira, los arcadios decían que nunca se iban nunca iban a arrodillarse y a pelear contra mí. Los itaquenses, que vivían en Ítaca, decían que no se iban a arrodillar contra mí. Pues entonces tú, rey de Tesalonia, no vas a ser la excepción. Tú también te vas a arrodillar ante mí, me vas a reverenciar y pues yo voy a dominarte, porque pues, porque me vas a reverenciar y ahora yo voy a dominarte. Ese fue el caso de Agamenón, rey de Micenas, que dominó gran parte del mar Egeo. Menelao, rey de Esparta, también dominó fuertemente junto con su hermano Agamenón. El rey Nabucodonosor, un gran gobernante. El rey Darío y su hijo Artajerjes, que su historia se cuenta que fue la guerra de las Termópilas, en la novela de Frank Miller de 300. Y Alejandro el Magno, Julio César, Marco Aurelio. Son nombres de grandes reyes, de hombres que buscaron ser reverenciados y dominar a los demás. Y todos ellos fue lo que buscaron, ¿eh? Indecentemente o decentemente, pero lo buscaron. Y la situación es que este título, esta grandeza, solamente le corresponde a Cristo. No le corresponde a nadie más. En toda la historia de la humanidad, no le corresponde a nadie más que a Cristo. Así como dirían los caballeros templarios, la gloria solamente es para Cristo. Desde el inicio de la humanidad con nuestros padres Adán y Eva, hasta que Jesucristo vuelve, la gloria solamente le pertenece a Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Entonces, en una cultura, que es a la que Pablo escribe esta carta de Romanos, que es la que estamos estudiando, en esta cultura donde los césares y grandes reyes eran incluso considerados dioses, como el rey Jerjes, es apropiado que Pablo les recordara que no había esa falsa grandeza, que no existía esa falsa grandeza, que los hombres se querían creer dioses. Es una naturaleza que el ser humano a veces quiere creerse un dios. Pero él les tenía que recordar que no era así, que no hay dioses. Él les tenía que mostrar, no, mira, aunque se crean dioses, aunque digan que son dioses, aunque se crean que ellos son inmortales, que son los hijos de Zeus, es mentira. Uno de los reyes, los césares, supuestamente eran adorados en el contexto en el que eran que perseguían al cristianismo, eran considerados dioses, literal. O sea, no solamente eran césares, no, es el César Agripa, es Dios, es el César, es Dios. O sea, todos los césares sin falta eran Dios. Entonces es apropiado que Pablo les recuerda que no había esa falsa grandeza, que no había dioses ni hombres, sino que el único Dios era Jesucristo. No había otro Dios, no había otro Señor. El único Señor es Jesucristo, no hay otro. No existe otro Dios. Tenemos que entender que este mundo, desde Adán y Eva hasta que Jesucristo vuelva, siempre va a estar lleno de personas que se quieren autoproclamar dioses. No existen los dioses. No existen grandes guerreros. No grandes guerreros, por supuesto que sí. No existen dioses, no existen otra cosa. El único Dios es Jesucristo. No hay otros dioses. Hace poco la banda Caifanes estaba diciendo que había que ir al Centro Cultural La Tomí a cantarle a los dioses. Esta es la muestra de lo absurdo a lo que puede llegar el ser humano, a creer que piedras tienen vida, a creer que cosas inanimadas tienen vida. No tienen vida. No hay vida en una piedra, no hay vida en una roca. No existen otros dioses. Y toda esta demostración la hizo el Espíritu Santo en Cristo. O sea, Él es el que hizo o demostró en Cristo ese poder, o demuestra, Él en Jesucristo muestra ese poder y llama a los seres humanos a que lo glorifiquen. O sea, el Espíritu Santo es el que exhorta y llama al ser humano a que se rinda a Él, porque solamente es el Espíritu el que toca al ser humano para mostrarle busca convencer al ser humano, y el que termina convenciendo finalmente al ser humano para que crea que Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Mis hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas, nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, y déjame decirte, no es malo que lo hagas, está muy bien.
tenemos en nuestro seminario donde preparamos predicadores. Es correcto que se preparen, es correcto que hagamos predicación, que hagamos todo eso. Pero en todo eso es el poder de Dios el que actúa. Es el Espíritu Santo el que actúa. Es el Espíritu Santo el que convence a los pecadores. Entonces, nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que muestra la grandeza de Cristo, el que convence al ser humano de que Jesucristo es el único Señor. Si no estuviera el Espíritu Santo, no serviría de nada lo que hiciéramos. Como diría Dwight Moody, si el Espíritu Santo no convenciera al ser humano, hace muchos años que yo hubiera dejado de predicar, porque sería la tarea más absurda que puede hacer el hombre. Si el Espíritu Santo no estuviera, lo más absurdo que podría hacer el ser humano sería predicar. Si el Espíritu Santo no estuviera, lo más absurdo que pudiera hacer el hombre sería predicar. Si el Espíritu Santo no estuviera, lo más absurdo que podría hacer el ser humano sería predicar. Entonces es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y es el Espíritu Santo el que le muestra al ser humano que Jesucristo es Dios. Ya hemos visto que la razón por la que el ser humano niega a Dios es porque le encanta revolcarse en sus pecados. El ser humano disfruta sus pecados, entonces prefiere seguir en sus pecados y negar a Cristo. El ser humano disfruta autoengañándose y el ser humano prefiere seguir viviendo en sus pecados que ir hacia Cristo. Eso es lo que sucede. Entonces no es que al ser humano le falten pruebas, no es que le falten demostraciones de que Dios es real, no, para nada. Lo que sucede es que al ser humano le encanta vivir en sus pecados, el ser humano disfruta vivir en sus pecados, entonces prefiere disfruta sus pecados, prefiere seguir ahí en lugar de ir a Cristo. Entonces no es que al ser humano le falten pruebas, no. Lo que pasa es que al ser humano le encanta vivir en sus pecados, el ser humano disfruta vivir en sus pecados y prefiere quedarse ahí en lugar de ir a Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre está convenciendo al ser humano, siempre está llamando al ser humano. Por eso es que Pablo lo menciona en este versículo, que según el Espíritu de Santidad, por eso él tiene que mostrarlo aquí, porque es el Espíritu Santo el que muestra la grandeza de Dios, el que está llamando al hombre, el que está convenciendo al ser humano de que crea. No somos nosotros no tenemos ningún poder, nosotros hacemos lo que Dios nos ordena, pero confiamos en el poder del Espíritu Santo. Y es verdad, nosotros no somos, es siempre el poder de Dios. Nosotros obedecemos y hacemos lo que nos toca, pero es el poder de Dios a través de nosotros. O sea, nosotros no es que lo que hagamos no sirva. Por supuesto que sirve porque estamos haciendo lo que Dios dice. Está mal dicho decir, no somos nosotros. No, claro que somos nosotros y Dios está actuando. Nosotros estamos obedeciendo, pero el que hace las cosas es el Espíritu, el que hace su trabajo es el Espíritu Santo. Claro que te lo vuelvo a repetir. No, sería mal dicho, no, nosotros no hacemos nada. No, claro que lo estamos haciendo, porque estamos obedeciendo, estamos siguiendo, porque Dios no hizo tarados mentales, ni robot, ni nada. Dios hizo seres humanos pensantes, que le servimos, los creyentes que le servimos. Pero entonces, el Espíritu Santo está... es el Espíritu Santo el que trabaja en el ser humano, el que está llamando al ser humano. Es el Espíritu Santo el que está mostrando a Cristo al ser humano. Es el Espíritu Santo el que está mostrando a Cristo al ser humano. Por eso Pablo lo menciona, que fue el Espíritu de Santidad. Y lo menciona dejando muy en claro que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Nosotros obedecemos, claro que sí. Está mal dicho decir nosotros no hacemos nada. No, claro que sí, nosotros obedecemos. El Espíritu Santo hace el trabajo. Es el que convence. Él es el que llama
al ser humano a que venga Cristo. Él es el que está convenciendo al ser humano, porque como diría Dwight Moody, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, lo más absurdo que podría ser el ser humano sería predicar. Entonces, por lo tanto, el pasaje nos enseña que es el Espíritu Santo el que está convenciendo al hombre, el que está mostrándole a Cristo al ser humano. Está, obviamente el que es el Espíritu Santo, el que está convenciendo, el que está llamando. Nosotros claro que obedecemos, pero es nosotros claro que obedecemos y es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre, es el Espíritu Santo el que llama al ser humano. Entonces, en este caso, y siempre, es el Espíritu Santo el que muestra a Cristo al ser humano, el que le muestra a Cristo al ser humano, como lo vemos en el Salmo 2. En el Salmo 2 es una estrofa en la que hay una exhortación, hay un llamado al final, hay una exhortación final en la cual es como si el Espíritu Santo es una exhortación en la que es vengan y arrepiéntanse, vengan y besen al Hijo, exactamente lo que hace el Espíritu Santo, mostrarle a Cristo al ser humano, darle al ser humano a Cristo, mostrarle a Cristo al ser humano, darle al ser humano a Cristo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es mostrarle a Cristo al hombre. Es exactamente lo que sucede en el Salmo 2, que es como en la última estrofa es como si en la última estrofa es como si el Espíritu Santo estuviera llamando a arrepentirse. Esto es muy importante porque pues obviamente que no estamos hablando de simbología ni nada, y obviamente que el Espíritu Santo no pues en ningún momento dice que ahí está en el contexto del Salmo 2. Pero sí es muy importante notarlo porque en la última parte hay una exhortación de un llamado en el que se les llama a todo el mundo a que se rinda ante Jesucristo, ante el Rey. Entonces, asimismo, como lo hace el Salmo 2, de esa misma manera el Espíritu Santo llama al hombre a que se rinda a Dios. Por eso es notable lo que sucede en el Salmo 2, que es como si el Espíritu Santo estuviera llamando a que se arrepintieran y creyeran que Jesucristo es el único Salvador. O sea, en el Salmo 2 es como si el Espíritu Santo estuviera hablando y en el Salmo 2 es como si el Espíritu Santo estuviera llamando a que se arrepintieran y se rindieran hacia Cristo. Eso es muy notable en el Salmo 2, que es como si el Espíritu Santo estuviera hablando y llamando a los seres humanos a que se arrepientan y se rindan ante Dios. Entonces es exactamente lo que dice el pasaje de Romanos, que es lo que hace el Espíritu Santo: llamar a los seres humanos hacia Dios, y es mostrarle a los seres humanos a Cristo, mostrarle a Cristo, mostrarle a los seres humanos a Cristo. Es lo que prácticamente hace, mostrarle a los seres humanos a Cristo. Y como lo dice el Salmo 2, como si el Espíritu Santo estuviera llamando a que se arrepintieran los seres humanos y vinieran a Cristo. Y lo que vemos en Romanos 1:4 es el Espíritu Santo llamando, lo que vemos en Romanos 4 es el Espíritu Santo llamando, es el Espíritu Santo mostrándoles a los humanos a Cristo. Entonces, en el Salmo 2 es el Espíritu Santo,
Entonces en el Salmo 2 es como si fuera el Espíritu Santo llamando a los seres humanos a que crean en Jesucristo y se rindan a Él, y obviamente que se arrepientan. En el Salmo 2 eso es lo que sucede, es como si el Espíritu Santo estuviera llamando a los seres humanos a que se arrepientan, a que se rindan ante Dios, ante Cristo, y que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Eso es lo que sucede en el Salmo 2, es el Espíritu Santo llamándolos a que crean y que se arrepientan los seres humanos y se rindan delante de Cristo. Y en Romanos 1, versículo 4, es el Espíritu Santo mostrándole a Cristo a los seres humanos. Eso es básico en nuestro pasaje, que es el Espíritu Santo. Por eso dice que fue que según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. O sea, el Espíritu Santo mostrándole a Cristo a los seres humanos. O sea, es el Espíritu Santo el que muestra a Cristo, así como lo hace en el Salmo 2, llamando a los seres humanos a que se rindan ante Dios, a que se arrepientan y a que vengan a Cristo. O sea, es el Espíritu mostrando a Cristo a los seres humanos. Y esta idea de Jesucristo como Dios está en toda la Biblia, en Isaías 9 del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio, no tendrá límites. En Zacarías 9 de 9, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. En Juan 18 del 36 al 37. Pilato le dijo, ¿no tú eres rey? Y él dijo, claro que sí. Y él dijo, Pilato le dijo, luego tú eres rey. Y Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo, porque si fuera mi reino de este mundo, pues mis súbditos pelearían por mí. O sea, aquí no es mi reino. Mi reino vendrá y será el reino más grande que ha existido. Es el reino que Jesucristo está hablando. Mateo 21:5, digan a la hija de Sión, y aquí tu rey viene. Jesús llamando rey por nosotros. ¿Dónde está el rey de los judíos que aquí han nacido? Los sabios de Oriente reconocieron a Jesucristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Primera de Timoteo 6:15, y el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel 7 del 13 a 14, le fue dado dominio y gloria eterna, y su dominio es dominio eterno y profecía mesiánica sobre el Hijo del Hombre. Salmo 2:6, yo he puesto a mi rey sobre Sión. Salmo 45:6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Apocalipsis 17:14, porque Él es el Rey de señores y Rey de reyes. Y como lo vemos claramente, como ya lo habíamos visto en el Salmo 2, que es el Espíritu Santo mostrándoles a los seres humanos a Cristo para que vengan, se arrepientan, se rindan delante de Él, lo sigan y vean su grandeza y se rindan delante de Él. Por eso es que es básico lo que nos muestra el Salmo 2, que es el Espíritu Santo mostrándole al ser humano la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo. Es el Espíritu Santo mostrándole al ser humano la grandeza de Cristo, para que vengan hacia Él, se rindan hacia Él, se arrepientan y lo obedezcan. Es un llamado de ven y arrepiéntete. Es como si el Espíritu Santo estuviera hablando y llamando, ven y arrepiéntete, ven y sé prudente, ven y ríndete, ven y síguelo. Así que por eso es que en el Salmo 2, el Espíritu Santo muestra a Cristo hacia el ser humano para decirle al ser humano, ríndete, ven y síguelo y obedécelo y arrepiéntete. Es el Espíritu Santo mostrándole a Cristo al ser humano, mostrándole su grandeza, mostrándole su poder, para que vengan y se arrepientan. Entonces, Jesucristo ha jurado la destrucción para aquellos que no lo sigan, porque todos merecemos su juicio.
Pero Dios en su gran amor mandó a su Hijo a morir por todo aquel que cree y que creerá que Jesucristo es el Salvador. Y aquel que decida no creer en Jesucristo terminará en el infierno, así de fácil. Por eso Dios en el Salmo 2 jura una victoria aplastante hacia sus enemigos, un lagar y el rey pisoteando a sus enemigos como uvas. Así que por eso Dios en el Salmo 2 se muestra como un rey todopoderoso, vencedor, como el rey todopoderoso que vence. O sea, es el Espíritu Santo mostrándole al ser humano, a Cristo, su grandeza, su poder, para que vengan a Él, se rindan ante Él, se arrepientan ante Él y lo sigan. Y es el Espíritu Santo mostrando al ser humano a Cristo, su grandeza, su poder, para que vengan a Él, lo sigan y se arrepientan. Es el Espíritu Santo mostrando a Cristo al ser humano para que vengan hacia Él, se arrepientan, lo sigan y se rindan ante Él. Es claramente el Espíritu Santo mostrándole al ser humano a Cristo, y que vean su grandeza, su poder, lo sigan y se arrepientan. Así que por eso en el Salmo 2 se jura una victoria aplastante hacia sus enemigos, un lagar y un rey pisoteando a sus enemigos como uvas. Estas son buenas noticias para los creyentes, pero aquellos que están sin Cristo son las peores noticias, y tienen todo el derecho de estar así, totalmente aterrorizados, porque ellos serán ese lagar, serán pisoteados y exterminados bajo la ira de Dios, por no haberse reconciliado con Dios, por decidir estar en contra de Dios. Será el peor juicio para ellos, el peor juicio y el peor resultado para aquellos que han decidido darle la espalda a Cristo. Aún hay misericordia y salvación, pero debes venir a Cristo. Y esta grandeza de Cristo también nos recuerda que Él no se olvida de ninguno de su pueblo en plano individual. O sea, esta grandeza de Cristo sí nos llama al arrepentimiento, sí nos da el recordatorio de que si decidimos estar en contra de Él, vamos a terminar exterminados bajo su ira. Pero también es un consuelo. O sea, el Espíritu Santo muestra al ser humano a Cristo para mostrarle su grandeza, y que vengan, se rindan ante Él, y que vengan y se arrepientan, pero también es un consuelo. Esta grandeza de Cristo nos recuerda que Él no se olvida de ninguno de su pueblo en plano individual. Él no se olvida de ti, verdadero cristiano. Él está contigo. La teología de los dioses griegos implicaba que ellos eran seres poderosos, pero jamás estarían con un ser humano, y mucho menos tendrían un trato individual, como diría Agamenón. Solo con los poderosos era el trato. Pero todas esas eran leyendas. El único Dios que existe, Jesucristo, jamás será así, porque Él está con cada uno de sus hijos. Él está contigo. Conclusión: el único Dios poderoso, Jesucristo, está con su pueblo. El único y verdadero Dios, Jesucristo, te llama a su misericordia. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga.